encontramos en la tarde de hoy con el doctor Jaime Rivera Dueño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Qué bien que esté con nosotros en la tarde de hoy. Doctor, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional y su estancia con nosotros aquí en la Escuela de Medicina y como estudiante también, quisiéramos preguntarle, doctor, ¿dónde usted nació? En Ponce, allá en el barrio La Cantera de Ponce. Y esos primeros años, ¿cómo los recuerda su infancia allá en Ponce? ¿Cómo fue? Bueno, básicamente yo vivía en una casa de doble piso, al lado estaba la escuela Jamón Valdoriotti de Castro, y en el piso de abajo se rentó para que fuera un salón de clases de la escuela. Y ahí desde los 4 años yo iba a ese salón a oír, a ver lo que estaba pasando. Y en el quinto año, o sea, ya para cuando tenía el año siguiente, estaba yo en primer grado. Y, doctor, le pregunto, ¿y hay otros miembros de su familia que sean médicos? Sí, mi hija es neumóloga pediátrica y tuvo por varios años, es graduada de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y por muchos años trabajó en el hospital pediátrico. Doctor, y allá en Ponce, sus estudios secundarios, ¿en qué escuela fue? El secundario fue en la escuela McKinley, en la calle Castillo, y luego en la Ponce High, me gradué de la Ponce High en Ponce. Y luego de que se gradúa, ¿qué hace? Como, Bueno, yo de allí fue que fui a hacer el bachillerato. Yo hoy fui a lo que era el poli antes. ¿Por qué fui al poli? Bueno, pues es interesante. Cuando yo estaba en la escuela superior, mi gran amigo era Elín Ortiz, que en paz descanse, un actor bien conocido. Él y yo hacíamos libretos y practicábamos y también dábamos dramas en el auditorio del Ponce High. Pero a mí me encantaba, lo que yo quería hacer realmente era productor de cine, perdón, de teatro, ¿entiendes? Entonces una tarde me invitaron a ir al Poli y allí estaban dando un drama magnífico, todavía me acuerdo. Y cuando yo vi aquello, dije, no, yo quiero venir aquí al Poli. A pesar de que ya yo tenía una beca en la escuela, en la Universidad de Puerto Rico para teatro. Me fui para allá, sin beca y sin nada. Pero después que estoy allí, cuando me voy a registrar, me dicen, no, pero nosotros no damos ese curso aquí eso es electivo. Pero ya estaba allí. Pues tiene que coger un curso. Digo, bueno, pues dame, ¿qué tiene? Pues dame biología y química. Y así fue como entré yo por ese ramo. Claro, una vez estuve dentro, me empezó a gustar. Y tener unos amigos que estaban bien interesados en estudiar medicina. En ese momento yo no estaba pensando en medicina, en ese momento yo estaba pensando en drama. Pero eso me sirvió como primer paso para yo irme orientando hacia la medicina. hasta que finalmente entonces aplica a nuestra escuela. Sí, cuando terminé en el poli, el bachillerato, pues como mis amigos estaban solicitando las escuelas de medicina, pues yo mandé la mía y me aceptaron. Y ese día, doctor, ¿cómo lo recuerda cuando llegó esa Oh, notificación? imagínate, para mí era algo bien importante porque primero yo no era lo que quería hacer, pero que saber que me aceptaron a pesar de eso, ¿entiendes? Y dije, bueno, pues esto es algo nuevo, así que tengo que tirarme por ahí. Y eso hice. Y así que de ahí, pues fui a la escuela de medicina, era allá cerca del Capitolio, en el viejo edificio, y allí pasé mis años de estudiante de medicina. Doctor, cuéntenos esa experiencia en lo que fue en el antiguo edificio de medicina tropical. Mucha gente no conoce cómo fue nuestra escuela de medicina en ese lugar, en esa época. Mira, yo te diría que es una pena que se haya perdido ese edificio. Eso es una joya arquitectónica. Eso es un verdadero lugar para uno estudiar tranquilamente. Eso es al frente del mar. Allí hay un silencio, allí hay un fresco, o sea, es algo diferente a lo que uno puede estar en el bullicio dentro de la ciudad. Y obviamente lo que tú buscabas ayer es tiempo para poder estudiar y hacerlo. Ese edificio tenía una biblioteca grandísima, bien buena, y tenía un auditorio tremendo, que también se daban distintas actividades. De hecho, yo como lo que me gustaba era el arte, la drama y la cosa, usé ese anfiteatro
varios meses para presentar actividades musicales allí, con la ayuda de muchachos estudiantes de medicina que sabían tocar instrumentos. Hicimos un combo allí y logramos hacerlo todos los viernes por la noche. ¿Entiendes? Fue una experiencia bien grande. La otra cosa que logramos fue poner un canasto de baloncesto en el patio, y allí todas las tardes, cuando uno salía todo cansado, pues nos íbamos a jugar baloncesto, y había unos baloncestistas muy de primera, como Ibrahim Pérez, y habían otros también que estaban en ese tiempo activos. Doctor, también tienen una playita allí cerca. Buenísima. No se podía usar mucho porque obviamente había mucho estudio, pero cuando estaba fatigado y estaba ya que no bajabas a aquel montecito, caía en la playa y era llanito. Para los que no sabemos nadar, bueno, era ideal. Allí estábamos nosotros. Doctor, y cuando usted termina sus 4 años de medicina, ¿qué hace luego? Bueno, al terminar mis 4 años de medicina solicité para hacer una residencia en pediatría. Y me aceptaron. Pero a los 2 meses surgió que hubo el bloqueo de Berlín en 1960, y entonces el gobierno de Estados Unidos reclutó una cantidad de médicos a través de toda la nación, y en Puerto Rico reclutaron 3, y uno de ellos fue este servidor. Pero a los otros 2 los mandaron a Alemania, y a mí me mandaron a Georgia, en Estados Unidos. Fue interesantísimo, porque allí tuve la oportunidad de que cuando yo llegué, me presenté al comandante del hospital, y me dice, ¿qué usted prefiere? Y yo, bueno, pues yo estoy empezando a hacer pediatría, y ha hecho un poquito de algunos partos. Entonces dice, fantástico, de ahora en adelante usted es el obstetra de la base. Y eso, pues, gracias a toda la experiencia que tuve en mi internado haciendo partos y reconociendo las complicaciones obstétricas, fue muy bien. En total hice 845 partos durante ese periodo de tiempo. Doctor, ¿y cómo la trajo usted la carrera o la residencia de pediatría? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, como te dije, yo no tenía en mi mente la medicina, pero cuando hice mi rotación como estudiante, fui por los distintos departamentos, que es lo que se suele hacer. Cuando llegué a pediatría, me llegó fuertemente el ver esos nenes. En aquel entonces era difícil la situación, mucho polio, mucho sarampión, todo ese tipo de enfermedades que hoy día casi ni se ven, ¿entiendes? Pero cuando tú los veías, un nene con polio en un respirador mecánico, eso impresiona, ¿entiendes? Y entonces había unos profesores de la Escuela de Medicina de Pediatría que eran extraordinarios. Y cuando uno ve a esos profesores cómo manejaban, cómo ayudaban a esos nenes, pues ahí fue que despertó en mí mi deseo por quedarme en pediatría. Y ahí desde entonces esa ha sido mi vocación. ¿Tiene algún otro entrenamiento, alguna subespecialidad a saber? Sí, tengo un entrenamiento de 1 año allá en neonatología, que es parte de pediatría, en Cornell University en Nueva York. Y doctor, para los que nos estén viendo en estos momentos, ¿nos podría explicar brevemente qué es la pediatría? Pues fíjate, la pediatría es esa rama de la medicina que se dedica a la salud del recién nacido hasta los 19 años. Y eso incluye todo, lo curativo y lo preventivo. Es fascinante. Los primeros años es fascinante porque los nenes no hablan, no saben hablar. Entonces tú tienes que adivinar qué está pasando. Y ese proceso tú lo vas desarrollando a medida que tú vas tratando más nenes. A veces tú le preguntabas a la mamá o a la abuela, que muchas veces venía, no se sabían dar la sintomatología bien, pues, porque no entendían tampoco. Pero uno desarrolla una agudeza hacia lo que el nene va dando, o las expresiones, y eso permite que uno vaya entonces entendiendo mejor de qué padece el muchacho. Doctor, y cuando usted termina el servicio militar en Estados Unidos, ¿qué hace luego? Bueno, regreso a Puerto Rico
Y entonces terminé, porque yo no, empecé la residencia, pero me llevaron para allá y ahora regreso y termino la residencia de pediatría, ¿entiendes? Cuando termino la residencia de pediatría, entonces, pues estas son cosas. En ese momento, Puerto Rico estaba pasando con una serie de problemas de salud serios, bien serios. Y yo pues siempre estoy preocupado por esa situación de la salud del pueblo de Puerto Rico. Y empecé pues, a llegarme, a expresarme, vamos a decir, públicamente. En eso hubo un cambio de gobierno. Y en ese cambio de gobierno, pues entonces nombraron al doctor Ernesto Colón Jordán como secretario de salud. Yo estaba terminando mi residencia en pediatría, pero entonces siempre estaba, la prensa venía y me consultaba qué estaba pasando, qué sé yo qué. Entonces el secretario de salud, en aquel entonces, Ernesto Colón Jordán, me llama y me dice, mire, joven, ya yo en ese tiempo, para ese momento yo estaba terminando mi residencia. Mire, joven, yo tengo aquí una posición para madres y niños en el Departamento de Salud. Usted o la acepta o se calla. Naturalmente yo no me iba a callar. Así que decidí aceptarla porque dije, bueno, voy a estar adentro y desde adentro voy a poder funcionar. Y así fue, ¿entiendes? Y desde entonces pues fui bien, afortunadamente pues lo hice bien, creo yo. Tuve un momento en que yo fui uno de los pioneros en desarrollar Head Start en Puerto Rico, y de Estados Unidos vieron lo que habíamos hecho, y el gobierno federal me ofreció que yo me fuera a Estados Unidos, ya una vez había terminado mi residencia, a irme a hacer fue la posición más alta de un puertorriqueño o de un latino en el gobierno federal en aquel momento, ¿entiendes? Para dirigir los servicios de salud en Regional Health Administrator. Y yo dirigía los servicios de salud federales en Nueva York, New Jersey, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Doctor, aunque ya usted había estado en Estados Unidos, estuve en Georgia cuando estuvo en el ejército, sí. Ese cambio que va a Nueva York, eso no es cualquier estado, no es cualquier ciudad, ¿cómo lo recuerda? Bueno, eso fue una gran experiencia, Primero que nada, tengo que aceptar que el personal me recibió muy bien, ¿entiendes? Porque en esos cambios de gobierno, por lo general, siempre el que llega nuevo, pero tuve la fortuna de que me recibieron muy bien. Y a la misma vez empecé a bregar con las comunidades, que era el primer director que había allí, que se metía en las comunidades a bregar para ver qué era lo que pasaba, porque como yo sentado en una silla por acá, voy a saber qué está pasando en el barrio chino o donde fuera, ¿entiendes? Y eso hizo entonces que las comunidades me respaldaran. Y tengo unas experiencias bien bonitas de todas estas comunidades. De hecho, cuando finalmente yo decido regresar a Puerto Rico, después de 4 años allí, las comunidades en pleno me hicieron una noche, una actividad para despedirme. Y me hicieron unas placas y una serie de cosas. Y ahí me di cuenta que contra el esfuerzo valió la pena. Esta gente agradecieron lo que hicimos, ¿entiendes? Y eso tiene un precio que no se paga con dinero, ¿entiendes? Y doctor, entonces cuando usted regresa acá a Puerto Rico, ¿continúa trabajando, laborando con el Departamento de Salud? Sí, entonces continúo laborando con el departamento. Ahí es donde entonces empiezo a trabajar como más bien, bueno, trabajaba en la Escuela de Medicina y trabajaba en el Departamento de Salud. En la Escuela de Medicina fue como asistente del profesor, daba unas cuantas, enseñaba a algunos estudiantes, y con el Departamento de Salud cubría unas clínicas externas del Departamento de Salud. Pero ahí fue, como dije, hubo ese cambio grande, y entonces pues me ofrecieron cuando cuando regreso de Estados Unidos, es importante, porque al yo regresar de Estados Unidos, me reclutó el municipio de San Juan para dirigir los servicios de salud del municipio de San Juan, ¿entiendes? Y entonces al yo dirigir los servicios, ahí fue que me percaté grandemente de la necesidad que había en Puerto Rico de un sistema de salud que funcionara.
Entonces, en el municipio de San Juan desarrollé el concepto de área, que hoy día funciona en toda la isla. Por ahí fue el taller, vamos a decir, donde lo experimentamos, en los CDT del municipio de San Juan y el Hospital Municipal de San Juan. Doctor, antes de entrar a su etapa, porque ya estamos bien cerquita, cuando usted se convierte en secretario de Salud de Puerto Rico, ¿cómo usted recuerda esos años cuando usted estuvo aquí en la Escuela de Medicina? Porque usted estuvo primero en Medicina Tropical, ahora está aquí en el edificio nuevo de Ciencias Médicas. ¿Cómo recuerda ese cambio? ¿Cómo fue? Pues fíjate, yo no puedo olvidar aquel edificio y aquellos años de la Escuela de Medicina original Tropical. Pero obviamente el tiempo sigue y el mundo progresa y el mundo y naturalmente pues aquí se estableció en 1962 creo que fue el Centro Médico de Puerto Rico. Entonces ahí fue que yo vine a trabajar como asistente en pediatría y fue una experiencia bien buena. Ahí me di cuenta que verdaderamente para eso fue que yo nací, para ser pediatra. Y teníamos una serie de profesores increíblemente buenos. O sea, esos profesores de antes eran unos sabios realmente, ¿entiendes? Y los compañeros de trabajo de residentes eran buenísimos, ¿entiendes? Y bien dedicados. O sea, eso era medicina, medicina. Por eso es que yo siempre trataba de hacer o una actividad musical o un deporte para darle balance a la persona, al estudiante, para que tuviesen un balance en la vida, porque no puede ser todo una sola cosa, ¿entiendes? Doctor, pues entremos ahora a una creo yo que una de las fases más importantes en su vida, cuando fue secretario de Salud de Puerto Rico por unos cuantos años. Y aparte de eso, también usted en un momento fue director ejecutivo del Hospital Oncológico y del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y presidente y decano de la Escuela de Medicina de Ponce. ¿Cómo usted puede resumirnos todo eso? Sí, fueron varios años. Este, wow. Pues mira, obviamente era importante que utilizar esa experiencia para poder crear cosas nuevas. Y lo que hice mayormente fue que cuando se me nombró secretario de Salud, que por cierto, una nota curiosa fue que mi nombre fue el entonces gobernador Carlos Romero Barceló. Cuando lo eligen a él y al día siguiente sale una noticia en el periódico de que él ya tenía los primeros nombramientos que tenía. Y yo me enteré por el periódico de que yo fui el primer nombramiento de él sin saberlo, sin él haber hablado conmigo. Eso te da una idea pues, él estuvo bien conmigo en términos de lo que yo estaba haciendo en el municipio de San Juan. Eso es la experiencia. En esos años originales, pues entonces yo lo que hice fue evaluar el problema de salud en Puerto Rico y me encontré una serie de cosas serias. Por ejemplo, básicamente comenzando como secretario de salud en Puerto Rico habían 16 pueblos sin médicos. Nada de médico, nada de nada, simplemente eran unas muchachas enfermeras, muy buenas por cierto, pero eran las que cogían eso. Entonces, obviamente, no habían candidatos para médicos. Pues entonces lo que se me ocurrió fue hacer la ley impulsar la ley de servicio, del año de servicio público. Eso se hizo. Al principio, te podrás imaginar, me cayeron encima, ¿verdad? Pero lo bonito de todo eso era por 2 años. Y lo bonito de eso era que cuando iban saliendo esos muchachos y muchachas que estaban haciendo esas experiencias, después venían y me saludaban en una forma bien agradecido. De hecho, una ligera anécdota, una vez yo estoy en el aeropuerto de Texas, de Texas, y viene un muchacho y se acerca a mí y me dice, ¿usted es el doctor Rivera Dueño? Y digo, sí. Y dice, mire, usted fue el que me mandó para Vieques. Y dije, ándale, usted va a venir ahora. ¿Entiendes? Dice, nada, estoy aquí para darle las gracias. Tuve esos 2 años y todavía estoy en Vieques. O sea, esas son las satisfacciones que estas cosas dan. Pero más importante, obviamente, es que de todo ese cambio pudimos hacer una serie de cosas que no se habían hecho. Por ejemplo, en Puerto Rico había un problema de sobrepoblación. Pues mira, a mí se me ocurrió, vamos a hacer un programa de planificación familiar.
¿verdad? Y se lo dije al gobernador. Y entonces me dice, bueno, yo no tengo problema, pero tú tienes que ir a hablar con ¿cómo se dice? El cardenal, que era Ponte Martínez en aquel entonces, y explicarle lo que tú me explicaste, y vamos a ver qué él dice. Entonces yo fui donde a Ponte Martínez y le expliqué, y le hice ver que una cosa es planificación familiar y otra es control de natalidad. Porque en planificación familiar lo que uno hace es tratar de proteger la salud de la madre y el niño mediante unos conocimientos médicos. En el control de natalidad ya tú entras en aborto y entras en otras cosas. Así que definitivamente, cuando terminamos la entrevista con el cardenal, me dice, mire, me dice joven, mire jovencito, yo le voy a permitir que usted haga eso que usted dice, pero el día que usted se meta en algo de abortos y estas cosas, hasta ahí llegamos. ¿Entiende? Afortunadamente nunca tuve que hacerlo porque nunca tuvimos esa necesidad. Pero es algo de estas cosas que ocurren. Pues ese programa fue empezado por este servidor en aquel entonces. Posteriormente, habían otros problemas. Y entonces el problema era en Puerto Rico habían unos hospitales que fueron de distrito, se llamaban. Esos hospitales de distrito consiguieron fondos federales en un momento dado y se convirtieron en hospitales regionales. Y entonces cada región estaba dividida con un hospital regional y como 12, 14 pueblos que respondían allí. Cuando yo llegué, pues me encontré de que en cada pueblo pequeño había un centro de salud y a veces bien equipado, pero no había médicos, o si había médicos no estaban funcionando como tal. Y entonces yo decidí, bueno, pues vamos a hacer un concepto nuevo. Vamos a hacer un concepto de medicina por niveles, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. Concepto de área, ¿entiendes? Entonces el nivel primario iba a ser prevención. Y ahí íbamos a trabajar todas las clínicas de niños, las clínicas de prenatales y todo ese tipo de cosas. Entonces fuimos distribuyendo los recursos que habían de acuerdo al hospital. Por ejemplo, los centros médicos y los hospitales terciarios tenían los especialistas. El nivel secundario, que eran los centros de salud más grandes, que eran le llamamos hospitales de área, como Yauco, Manatí, etcétera. Eso pusimos allí ciertas especialistas, pero no lo llenamos de equipos sofisticados, porque ese especialista podía bregar sin eso, ¿entiendes? Y en el nivel primario, pues entonces le añadimos educadores en salud, estadísticos y todo ese tipo de cosas para poder tener una buena prevención. Doctor, usted ha participado a través de su carrera profesional de distintos comités, ha estado en muchas juntas, en muchos lugares, pero quisiera preguntarle una que es de mi interés. Usted fue presidente o es presidente de la Junta Directiva del Salón de la Fama de la Medicina Puertorriqueña. ¿Nos puede explicar qué es el Salón de la Fama y qué hacen? Ok. Bueno, mira, una de las cosas que un grupo de médicos nos dimos cuenta es Puerto Rico tiene una gama de personalidades médicas a través del tiempo que hicieron historia y que nadie casi se los reconoció. Me dio pena, ¿entiendes? Hubo médicos en esos años, fines del siglo XIX y durante el siglo XX, que simplemente con un estetoscopio era todo lo que tenían para bregar. Y con ese estetoscopio hacían milagros. Hoy día necesitan todos unas máquinas nuevas y qué sé yo qué para poder hacer lo que aquel hacía con un estetoscopio, ¿entiendes? Claro, el refinamiento del diagnóstico es importante en el mundo moderno, pero a lo que quiero llegar es que aquí hubo médicos que hicieron maravilla. Por ejemplo, nosotros tuvimos en Puerto Rico una temporada donde los nenes y adultos también, pero sobre todo los nenes morían de anemia. Y entonces nadie sabía qué pasaba. Entonces vino un médico y investigó, y era que había un parásito. Y ese parásito, un cinariasis. Y eso hacía que se comía todos los tejidos de sangre y le daba anemia y se morían. Y adultos también, ¿entiendes? Pues muchas veces esas cosas pasan desapercibidas.
El mismo Betance, que aquí todo el mundo lo asocia por la parte política. Betance fue un tremendo médico. Betance fue el médico que estaba en Puerto Rico cuando la epidemia de cólera. Y ese señor montó un hospitalillo en Mayagüez. No le cobraba a los pacientes. Él los veía, a los pobres no les cobraba, y resolvió, lidió con el problema de esa epidemia. Así por el estilo, a una serie de médicos que han ido contribuyendo grandemente o que contribuyeron grandemente. Pues entonces decidimos que, mira, yo creo que es un momento, llegó el momento de que podamos hacer un salón de la fama para esos médicos. Y si aquí en Puerto Rico hay salón de la fama para todo, salón de la fama del deporte, de la música, lo cual está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero ¿por qué los médicos que le han dado la vida a este pueblo, que han dado salud a este pueblo, no los vamos a reconocer? Y ahí fue que entonces surgió esta intención de hacer el Salón de la Fama de la Medicina. Doctor, y yéndonos por esa línea también, ¿qué significa para usted las humanidades en la medicina? Y tenemos también por ahí, usted tuvo un programa de radio, ¿nos puede contar sobre ello? Seguro. Mira, para mí, esto es algo que yo estoy peleando todavía no es que sean todos, pero un buen grupo de los músicos, de los médicos modernos, de los estudiantes de medicina, han perdido en el camino un poco de esa susceptibilidad, de ese humanismo, de esa empatía, ¿entiendes? Y son extraordinarios médicos, o sea, médicos jóvenes son extraordinarios médicos, pero sencillamente como que se han ido alejando de ese aspecto humano. Yo creo que el médico tiene que seguir siendo humanista. El médico humanista logra mucho más que el médico sencillo, ¿entiendes? Mira, hay momentos, por ejemplo, un día yo estoy director médico de un hospital aquí, y entra una señora, hija de una señora que está hospitalizada, llorando a la oficina. Doctor, mire, que mi mamá una viejita, está allí, lleva 3 días esperando porque el médico vaya a verla, ¿entiendes? Para hacerle un montón de preguntas que tiene. Y cada vez que el médico llega, abre la puerta, mira, fulana, todo va bien, no te preocupes, y cierra la puerta y se va. Y la pobre viejita se queda con ese dolor de no poder hacer las preguntas. De más está decirte que llamé al médico y le dije lo que tenía que decirle, ¿entiendes? O sea, tenemos que no olvidarnos de eso. Por el otro lado está el arte, la música. Hay tantas cosas bellas en la vida. Para mí la vida tiene bellezas, pero si la vamos a dejar que las nublen estas cosas otras que lo que hacen es perturbarnos, sencillamente no vamos a poder echar para adelante. Y el médico tiene que evitar ser nublado por estas otras cosas. Y ese es mi mensaje. Cuando yo era decano de la Escuela de Medicina de Ponce, yo me percaté más seriamente, ahí fue de las primeras veces que me di cuenta de que los muchachos eran brillantes, pero cuando llegaban a jotar por los pacientes, se veía un alejamiento, como que la parte humana del paciente no significaba mucho para ellos. Y ahí fue que entonces yo decidí hacer lo que se conoce como la hora del decano en la Escuela de Medicina de Ponce. Y eso era que todos los estudiantes de tercer año, que es cuando se exponen por primera vez, o se exponen mayormente a los pacientes directamente, tenían que estar 1 hora conmigo todos los miércoles de 2 horas, de 2 a 5. En esa hora del decano hablábamos de todo, menos de medicina, ¿entiendes? Y ahí se hablaba de arte, de música, se hablaba de poesía, se hablaba de historia, se hablaba de un montón de cosas. Y eso, voy a terminar con una cosita aquí. Mira, una de las charlas que yo di, esto es increíble, yo se la di en una degustación de vinos, sin vino, porque en la escuela no había vino, no se podía llevar vino. Pero leí la historia del vino y qué sé yo qué. Un día estoy yo con mi esposa en un restaurante aquí en San Juan, y viene el mozo y me trae una botella de vino. Digo, pero yo no he pedido vino. Sí, pero aquella parejita que está allí, él lo quiere invitar. O sea, cuando yo voy a darle las gracias, me dice, doctor, pues si es que con aquella charla que usted nos dio, hemos aprendido.
¿entiendes? Y no sabe cuánto le agradecemos eso. O sea, es para darte una idea de que tan ávidos de poder saber de otras cosas que no sea solamente medicina, 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 medicina. Doctor, y sobre mosaicos musicales, cuéntenos. Ah, pues mira, resulta que yo soy fanático de la música. Yo, yo compraba discos cuando era chiquito y no tenía dónde oírlos. Porque algún día iba a tener un tocadisco de aquellos de antes, ¿entiendes? Y efectivamente todavía tengo esos discos, ¿entiendes? Eran de aquellos discos long play, no los grandes, sino los más pequeños. 45. Y de 45, todo eso. Y entonces con esa música yo me pasaba horas y horas escuchando música, tanto música popular latina como americana, como clásica, ¿entiendes? A mí la música me fascina, ¿entiendes? Entonces, da la casualidad que yo era muy amigo de Puchi Balseiro, la gran compositora puertorriqueña. Entonces Puchi me conocía y teníamos algunas tertulias de música en la casa de ella. Y ella empezó un programa de música por una estación en Ponce, de la Universidad Católica de Ponce. Entonces me invitó a que yo fuera con ella en uno de sus programas. Cuando terminamos el programa y yo dije lo que tenía que decir, el director de la estación se acercó a mí a ver si yo quería hacer un programa de música todos los domingos, ¿entiendes? De ahí en adelante. Y venía ella primero y después venía el programa mío. Seguro que yo dije, mira, dime cuándo empiezo, ¿entiendes? Entonces le llamé mosaicos musicales porque eran 3 mosaicos con 3 temas distintos, cada uno ilustrado con música, ¿entiendes? Esto gustó muchísimo en Puerto Rico. Bueno, al punto ganó 2 premios INTRE, que en aquel entonces eran los máximos en los premios de radio en Puerto Rico. Y de ahí pues me quedé con eso y empecé a hacer unas charlas de música en casa. Y invitaba gente y hablamos de distintos temas. Por ejemplo, la evolución de la música popular en Puerto Rico del siglo XIX hasta menudo. Ese fue uno de los primeros. Eso gustó muchísimo, ¿ves? Y así sucesivamente fue añadiendo. Posteriormente, pues hice otras charlas, como por ejemplo, un viaje musical por Latinoamérica, ilustrado con música. Un viaje musical por Europa, un viaje musical por Estados Unidos, todo ilustrado. Y así sucesivamente. Y entonces, también se me ocurrió hacer una actividad todos los años en enero, el tercer domingo de enero, llevamos 38 años haciéndola. Y es un encuentro musical. Mira, a veces tenemos en audiencia más de 100 personas, ¿entiendes? Nos vamos a un sitio bien agradable, sencillo, y entonces yo llevo toda mi música por grabada y todas esas cosas, y allí pongo a la gente le hago como una trivia, ¿ves? Y entonces le empiezo a hacer preguntas de la trivia. Divido el grupo en 2 y es una competencia entre 2 grupos, ¿entiendes? Y eso es de lo más entretenido y a la misma vez muy educativo para ellos también, ¿entiendes? Así que eso es una de las cosas que más me ha gustado hacer. Hoy día pues sigo haciéndolo. De hecho, esta semana tengo ya otra charla que darle. Esta es Tramonto en la Toscana. Es un viaje musical por la Toscana en Italia. Y hay unas personas que van a ir ya a escuchar esto, que ya me pidieron que se la diera. Esta es la tercera vez que doy esa charla, porque la gente me las pide. Uno lo oye y se lo dice a otro, y ese otro, mire, doctor, usted puede venir acá y hacernos eso. Y yo, pues, ¿cómo no? Esto es completamente gratis, ¿verdad? Esto yo lo hago porque me lleno. Yo creo que yo lo gozo más que aún que los que lo están oyendo. Interesante, doctor. Para concluir la entrevista del día de hoy, le toca hacer esta última pregunta. Si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente nos esté viendo en estos momentos, que quiere estudiar medicina y que tal vez considere especializarse en pediatría, ¿qué le aconsejaría? Mira, si siente eso como devoción dentro de sí, ¿entiendes? No, que estudie la medicina porque lo sienta,
No porque va a hacer dinero, no porque el papá es médico o la mamá es médico. Hay que sentirlo. Si tú no sientes la medicina en ti, tú no puedes ser el destacarte como quisieras y pudieras, a pesar de que eres inteligente y puedes hacerlo, pero se quedó atrás ese aspecto. Así que no pierdan de fe eso y fórmese bien. Fórmese en esas otras cosas para que usted tenga un balance en la vida. No es solamente medicina, como dije anteriormente. Usted tiene que tener un balance, sea un deporte, sea música, sea arte, lo que sea, pero haga algo que pueda usted encontrarse. Eso le va a dar tranquilidad mental, porque cuando usted se siente con la presión que tiene el estudio de medicina, usted va a querer encontrar un escape. Y el escape es, pues mira, vamos a jugar baloncesto, mira, vamos a oír música, mira, vamos a hacer esto otro. Eso es importante. Y además, lo otro que quiero dejarles saber a estos muchachos es, no se olviden del paciente. La medicina es porque hay alguien que está sufriendo las consecuencias. Mire, se ha avanzado mucho a través del tiempo, pero el dolor humano sigue siendo el mismo. Usted tiene que aprender y tiene que desarrollar esa empatía por esa persona. Tiene que entender ese paciente y tiene que darle el máximo de usted. Si usted se entrega al paciente, usted va a ser buen médico. Doctor Jaime Rivera Dueño, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación.